Hola, mi nombre es Sandra y el día de hoy les voy a presentar el tema arquitectura de computadoras. Las computadoras guardan una relación entre sí mediante sus componentes. Es jerárquica con respecto a su estructura y su funcionamiento. Eh, Dentro de este proyecto que voy a mostrar, eh, lo importante es identificar los componentes que conforman una computadora, saber cómo es que funcionan, cómo se integran, sus características, debido a que hoy en día pues, las computadoras son una herramienta importante para los seres humanos, pero pues esta se conforma por ciertas características. Dentro de los principales componentes se destacan cuatro. Estos son una arquitectura que Newman construyó, el primer ordenador, con el propósito pues de que fuera capaz de almacenar programas, y propuso este tipo de arquitectura basada en el diseño de las computadoras. Son cuatro los componentes que destaca, y entre ellos se encuentra la unidad de control, una entrada y salida, la memoria y una unidad aritmética lógica. La comunicación entre todos estos elementos pues se manejan por medio de un bus de sistemas, y también se integra por un bus de datos. Estos componentes también son el procesador, un sistema de interconexión, entradas y salidas y una memoria principal. En el caso del procesador es la unidad central del procesamiento, conocida como CPU. Ese normalmente ya lo conocemos. Y en el de sistema de interconexión, pues es esa interconexión o esa conexión que va a existir entre el CPU y las memorias y las entradas y salidas. Para la memoria principal se encarga de almacenar los datos, y en el caso de las entradas y salidas es la parte donde se van a hacer la transferencia de esos datos que se encuentran entre el computador y en el entorno exterior. Ahora, primero vamos a definir qué es el microprocesador. Bueno, el microprocesador es un circuito electrónico integrado llamado microchip. Este microchip tiene componentes diminutos y es una pieza plana, delgada, y es semiconductor. Está integrado principalmente por unas resistencias, por diodos, por conexiones y por miles de transistores, así como de condensadores. Como todos conocemos, un computador normalmente lo conocemos porque tiene componentes físicos y componentes intangibles. En este caso, los componentes físicos los podemos encontrar conocidos como el hardware, y ellos existen componentes tanto de entrada como de salida. Ujú. En los componentes que son físicos que tienen entradas, podemos encontrar los teclados, los mouse, y estos se utilizan para introducir información al computador. Y en el caso de los que son de salida, pues se utilizan para mostrar datos solicitados o procesados, y que van a ser finalmente visualizados por el usuario. Entonces estos el hardware pueden actuar como dispositivos tanto de entrada como de salida. Este hardware está compuesto por una placa madre, y en el cual pues alberga principalmente el procesador, una memoria principal, una interfaz de entradas y salidas y una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación proporciona la energía a todos los elementos. Como les comentaba, también tenemos el software, que es donde se integran el conjunto de instrucciones que el computador va a ejecutar y pues rigen ese funcionamiento. Estas instrucciones pues son denominadas programas, y realizan ya sea una tarea o un conjunto de tareas. Y el software está dividido por niveles. En el nivel inferior podemos encontrar lo que se encuentra más cercano a la gestión interna del computador, y en el nivel superior encontramos lo que realmente ya ve los resultados el usuario final. Eh, Desglosándolo, en el caso del sistema operativo, pues se encarga de resolver todas esas peticiones y esas operaciones básicas. Y en el lenguaje de programación, pues van a ser la construcción de esos sistemas de programas y las aplicaciones como herramientas. Y finalmente los programas de aplicación,
al usuario que serán lo que va a ser útil en concreto, lo que va a realizar para que el usuario lo adapte. Algunos ejemplos de estos tipos de estos tipos de aplicaciones podemos encontrar editores de imágenes, de sonidos, algunas aplicaciones de cálculos matemáticos, etcétera. Dentro de la estructura de las computadoras podemos encontrar las arquitecturas RISC. Estas arquitecturas RISC permiten simplificar ciertas instrucciones a nivel máquina, construyéndolos en tecnologías mucho más rápidas. Esto surge pues debido a que como los lenguajes cada vez eran más complejos, más de alto nivel, entonces se empezó a visualizar que había instrucciones que se ejecutaban con mucha frecuencia y es por eso que surgen las RISC. En ellas se utilizaban nodos de direccionamiento sencillos, los tipos de datos eran básicos y los registros para almacenar eran datos temporales. Ahora vamos a hablar de el CPU, que es la unidad central de proceso. Esta, como comentábamos, era un elemento importante. El CPU es básicamente el cerebro de una computadora. Su función es ejecutar todos los programas almacenados dentro de la memoria principal. En él pues busca instrucciones para después ejecutarlas una tras otra. Dentro de los componentes pues se conectan por medio de un bus en donde se transmiten direcciones, datos, señales de control. De ahí surge el multiprocesamiento, que se encarga de hacer un conjunto entre la unidad de control, la unidad aritmética lógica, los registros y la interconexión que va a ser del CPU. En el caso, por ejemplo, de la unidad de control, esta se va a encargar de hacer el funcionamiento con el CPU. En el caso de la unidad aritmética lógica, pues se va a llevar a cabo esa función de procesamiento de esos datos, es decir, realizar todas las operaciones básicas. En el caso de los registros, va a proporcionar el almacenamiento interno en el CPU. Y en el caso de la interconexión, ¿qué es lo que va a hacer? Pues esa conexión de los tres elementos anteriores, la unidad de control, la unidad aritmética lógica y los registros. El CPU pues realiza dos etapas principales. El primero es que el procesador va a leer esas instrucciones de memoria y las va a ejecutar. Y en la segunda etapa va a seguir ejecutando el programa las veces que sean necesarias. La unidad de control del CPU hará que todo se lleve a cabo, va a emitir señales de control al procesador para que produzca ese intercambio de datos. También podemos encontrar la tarjeta madre. Esta tarjeta madre es una tarjeta que va a ser una integración de componentes en el computador. Esta cuenta con un software que es elemental, es llamado BIOS. Y sus principales funciones es una comunicación de datos, una temporización y sincronismo, un control de monitoreo, una gestión de energía eléctrica y una conexión física de todos los componentes. Además, esta tarjeta madre tiene ciertos conectores, que son la RAM, los puertos, las tarjetas de video, las tarjetas red, entradas y salidas de sonido y los puertos USB. Además de las tarjetas de sonido que les comentaba, tiene un puerto paralelo y serial, entre otros, ¿no? También tiene entradas y salidas como los micrófonos, las bocinas y en el caso de las USB pues pueden conectar cualquier tipo de dispositivo periférico, ya sean teclados, mouse, impresoras, etcétera, escáneres. Estos cuentan con un conjunto de microchips que son encargados de administrar el flujo de la información entre todos los dispositivos de la tarjeta madre. Podemos encontrar el NOR bridge, que es la mano derecha del procesador y se va a encargar de recibir datos y manejar su tráfico de cómo se van a distribuir. También encontramos el Sound bridge, que va a controlar los buses seriales y los puertos USB, los sockets, que son un sistema electromecánico y de conexión eléctrica que va a permitir una fijación y una conexión entre el microprocesador y la placa. Y los slots,
que es una ranura en la que se pueden conectar pues distintas tarjetas adicionales, ya sea para expandirlas. En estas podemos encontrar también las que van a controlar el escáner, las impresoras o las tarjetas. Dentro del ciclo de una instrucción, como comentábamos, el, las computadoras o la memoria principal almacena un ciclo de instrucción para llevar a cabo ciertas funciones. Entonces el CPU, por medio de la unidad de control, va a ser el encargado de ejecutar esas instrucciones de un programa. La va a dividir en fases. Primero va a hacer una búsqueda, va a decodificar esa instrucción, la va a ejecutar y va a guardar esos resultados. Durante este ciclo se pueden presentar ciertas interrupciones, que estas pueden ser de programa, de reloj, de entradas y salidas o un fallo en el hardware. Más adelante vamos a ver cómo es que se abordan este tipo de interrupciones. Ahora bien, la view. La view es una característica del procesador. Esta está dividida en una interfaz de conexión de bus y de una de ejecución. Esta hace una generación de la memoria y de direcciones de entradas y salidas para transferir datos del CPU a la UE. La UE lo que hace es que recibe los códigos de estas instrucciones de programa y los datos de la view y los ejecuta estas instrucciones, las almacena en registros. Entonces los elementos de la view son registros de segmentos y generadores de direcciones físicas y el bus, ¿no? Los datos pues se almacenan en una ubicación de memoria o se escriben en un dispositivo de salida. Además, pues la view la función principal de la view pues es estar accediendo continuamente a la memoria para traer esas instrucciones y ejecutarlas. Dentro de los elementos que les mencionaba, es importante pues destacar que los registros del procesador son sitios de almacenamiento rápido y temporal y pues son muy frecuentes. Los tipos son, por ejemplo, datos, memorias, podemos encontrar de propósito general, coma flotante, constante. Esos son los tipos de registros que podemos encontrar. Ahora, dentro del área del sistema podemos encontrar el disco duro. El disco duro es una organización que está comprendida por un área de sistemas y un área de datos. El disco duro siempre va a estar preparado para un arranque y además es capaz de procesarlo desde el inicio. Dentro del área de sistemas, pues es utilizado para determinar la ubicación de un archivo y para que pueda ser accedido. Tiene 3 componentes: el registro de arranque, la tabla de asignación FAT y el directorio. En las ubicaciones de los registros de arranque y la FAT son los mismos para cualquier otro disco duro. Ahora bien, el clúster y el FAT. El clúster es una unidad de asignación, es un conjunto de sectores que forma la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. Se asigna a un nodo principal y pues si uno falla, pues el otro toma el control. En el diseño de las computadoras, el clúster puede tener ciertas características. En este caso, hay clúster homogéneo, clúster semi-homogéneo y clúster heterogéneo. En el homogéneo lleva una misma configuración del hardware y del sistema operativo. En el caso del semi-homogéneo, en el de tiene distinto rendimiento, pero pues la arquitectura del sistema operativo pues es muy similar. Y en el heterogéneo pues todo lo contrario, tiene una totalmente distinta configuración tanto del hardware como del sistema operativo. El FAT, como les comentaba, es una tabla de asignación de archivo, es una serie de sectores donde se aloja una misma porción de información. Sus características son que son de una medida fija y que entre más grande es el disco, pues más grande es su tamaño. Ahora bien, los ciclos de reloj. Los ciclos de reloj
es la extracción y ejecución de una instrucción. Esta requiere una serie de ciclos de reloj completos. Es el tiempo que corresponde a estos ciclos de reloj, pues puede estar ocupado por accesos de memoria, por alguna ejecución del procesador. Se puede decir que un ciclo de instrucción es el tiempo total que se mide en periodos de ejecución. Ahora, otro de los elementos que comentábamos en el inicio, encontramos la memoria. Esta se define como una estructura lógica en donde se almacenan las instrucciones y datos. En el caso del CPU, solo tiene acceso a los elementos almacenados de la memoria principal y en los registros del CPU. La memoria principal satisface demandas de caché y unidades, ya que almacena información. Tiene una dirección, que es la posición en la que se encuentra la información, un punto de memoria, que es el elemento que contiene el byte, y las palabras, que serán los números de byte, ¿no? Estas se caracterizan por tener niveles. eh, los niveles es principalmente la memoria caché, después encontramos la memoria RAM, las memorias flash, el disco duro, que en este caso va a ser la memoria virtual, encontramos las cintas magnéticas y las redes. Y tiene parámetros, la memoria tiene parámetros. Estos parámetros es la capacidad a la que pueden almacenar, el tipo de direccionamiento, el tipo de acceso, el ancho de la banda, el modo de acceso y la tecnología que emplea. En los tipos de memoria podemos encontrar la memoria RAM, que su principal función pues es mejorar la velocidad de respuesta de algún programa, es decir, agilizar y que se ejecute de manera rápida. Y en el caso de la memoria ROM es solo de lectura. Esta no necesita energía, se puede mantener sus datos, estos ya están programados y son permanentes. Sin embargo, hoy en día ya no es utilizada la memoria ROM, por lo que si llega a fallar la memoria, pues en muchas ocasiones se llegan a perder los datos. También tenemos la memoria virtual. Esta surge pues para liberar al programador de una serie de tareas que están relacionadas con el uso de programas. Esto hace una simulación de que la memoria RAM es de más tamaño de lo que se tiene instalado. El sistema operativo es el que se encarga de ejecutar este mecanismo de simulación, y además ofrece una protección para que pues ningún programa pueda leer o escribir datos sobre la memoria virtual. El orden de la memoria pues se realiza ya sea por lectura o escritura. En el caso de la lectura, lo que realiza es que deposita en un bus esas direcciones, se activa una señal de lectura, hay un tiempo determinado de espera y el bus de datos aparece el contenido, ¿no? Y en el caso de la escritura, pues se debe soportar en el bus de datos de la información, el bus de direcciones, la dirección, y se activa nuevamente una señal de escritura, pasa por un tiempo y se escribe la dirección deseada. El mapa de memoria es prácticamente cómo se encuentra esa distribución del espacio de direccionamiento de entre el equipo de cómputo y los distintos tipos de memoria que se encuentran instaladas. Aquí tenemos la funcional y la física, donde se guardan toda esa ubicación de esos elementos y atienden pues ya sea su función o su funcionalidad. Dentro de las memorias, recordemos que en el primer lugar lo ocupaba la memoria caché. Esta pues aparece como una solución, permitiendo una velocidad, un costo y una capacidad rápida de acceso. Esta está instalada entre el CPU y la memoria principal, es una pequeña memoria. Lo que hace es que almacena una copia de ciertas partes de la memoria principal, y entonces da esa impresión de que se encuentra más cerca del procesador y que por eso realiza esas funciones de manera rápida. Sin embargo, su función es que cuando el procesador solicita una instrucción que no se encuentra en la memoria caché, se produce un fallo, y lo que hace es que brinca al siguiente nivel para realizar nuevamente esa búsqueda. Dentro de las unidades de entrada de los dispositivos de entrada y salida, que también es parte de un elemento importante en la arquitectura de las computadoras, para que estos puedan ser identificados por el CPU,
Se debe de implementar un software que permita controlar este intercambio de datos entre estos dispositivos de entrada y de salida. Esto se realiza a través de una sincronización entre el CPU y el dispositivo y una transferencia de datos. El computador siempre se va a comunicar con dispositivos externos llamados periféricos. Dentro de de las entradas y salidas existen por interrupciones, por ejemplo, y estos avisan al CPU cuando un, este, un dispositivo se desea conectar o cuando está listo. También tenemos los de entradas y salidas por consulta o de programa, y estos, pues el CPU accede a estos registros para saber si ya se encuentra listo. Otro de entrada y salida es por acceso a la memoria. Este accede pues directamente a la memoria y avisas solamente del inicio y del final de alguna operación. Los métodos de entrada y salidas permiten una comunicación entre el microprocesador y los periféricos, tanto de entrada como de salida, o en su caso, ambas funciones, ¿no? Adicionalmente, también puedo comentar que el módulo de entradas y salidas tiene una memoria local propia. Esto permite pues que el controlador realice un conjunto grande de dispositivos, o sea, es decir, que pueda tener un conjunto de dispositivos periféricos sin que tenga que intervenir como tal el CPU. Y vamos a concluir con las interrupciones. Ok, las interrupciones son sucesos programados o esperados que en realidad no se conocen cuándo van a suceder. Estos son producidos principalmente por eventos externos al CPU, es decir, por alguna conexión de un dispositivo de entrada o salida al CPU, ¿no? Cuando existe este tipo de interrupciones, lo que hacen es que se otorga un control a la rutina de tratamiento de interrupción. Esta lo que va a hacer es que va a atender esa interrupción a través de unas direcciones que el sistema operativo ya tiene identificados por medio de una tabla de vectores de interrupción. Eh, podemos encontrar interrupciones en el hardware y en el software. En el caso del software, del hardware, las podemos encontrar internas, que son propiciadas por el CPU, y también las podemos encontrar externas, que son vectorizadas o no vectorizadas. Estas son propiciadas principalmente por un periférico. Uh-huh. En el caso de las interrupciones por software, las podemos encontrar en las instrucciones que son ejecutadas por el mismo CPU. Para ello, como se les da prioridad a este tipo de interrupciones, se genera una máscara de interrupción. Esta máscara de interrupción lo que va a hacer la unidad de control es que va a fijar en qué quiere que sea atendida con prioridad, es decir, cuál desea que sea atendida primero para que no interrumpa el proceso. Y bueno, finalmente con esto terminamos la explicación o la exposición de la arquitectura de computadoras. Espero que les guste, espero que sea de su interés y nos vemos.